Buenos días compañeros y maestro. El día de hoy les hablaremos sobre el tema de la organización social. Mis compañeros Kevin Alexis, Yer de Jesús, Tania Camila, Shirlet, Santa Nailin y yo, Lisette. Comenzaremos con mi tema que es la República de los Indios. Las repúblicas de indios en la Nueva España se establecieron en zonas densamente pobladas por indígenas, quienes recibían tierras, vivienda y en tales núcleos urbanos debían construir iglesias para su adoctrinamiento en la religión católica. En los pueblos indios no podían residir españoles, negros, mestizos o mulatos, siempre no contraviniesen la religión cristiana ni las leyes del Estado. Entre las competencias cedidas a estas repúblicas estaban la administración de bienes comunales, recaudación de tributos, seguridad ciudadana, regulación de actividad comercial, etc. Dentro de las grandes reformas que Francisco de Toledo aplicó en la década de 1570, se encontraba la división de la sociedad en dos repúblicas conformadas por los dos grupos poblacionales más importantes, los indios y los españoles. La población de los saltepemes o señoríos prehispánicos estaba organizada de forma dispersa sobre extensos territorios. Los virreyes nombraban gobernadores indígenas, quienes en algunos casos eran los caciques principales del lugar, aunque en muchas ocasiones provenían de otras poblaciones indígenas. Gracias por su atención. Comenzaremos con el siguiente tema. Hola, buenos días compañeras, compañeros y maestro. Hoy les hablaré sobre la República de Españoles. Como en la península ibérica, los españoles del Nuevo Mundo vivieron en pueblos, villas y ciudades, pero a diferencia de Castilla, donde los vecinos pagaban impuestos por cabeza de familia, en Nueva España ningún español pagaba tributos. Se distinguían unos a otros por el número de habitantes y el título que otorgaba el rey a las diversas poblaciones. Cada una de estas estuvo representada por un cabildo, es decir, un conjunto de regidores que dirigían la vida pública del lugar. La organización de los vecinos de una ciudad en cabildo era importante porque los colocaba como interlocutores directos con el rey de España. Así ocurría en ciudades como Puebla, Valladolid, México, Veracruz y Acapulco. Las ciudades de Nueva España fueron parte de una red urbana que se extendía por las Indias y occidentales y se articulaba con las ciudades de la península ibérica, especialmente con Sevilla, Valladolid y Madrid, México y Perú. Las dos ciudades más grandes del Nuevo Mundo, tanto por su intensidad de población como por sus autoridades políticas, fueron muy importantes porque enlazaban a muchas otras ciudades y poblaciones más pequeñas. En Nueva España, la Ciudad de México se conectaba con dos puertos principales, Veracruz en el oriente y Acapulco en el sur. A través de Veracruz, los novohispanos mantenían comunicación e intercambios con el reino de Castilla y otros muchos territorios de Europa y África. Entre el puerto y la capital novohispana se encontraban ciudades como Tlaxcala, Atlixco, Puebla, Córdoba y Orizaba. Desde Acapulco, Nueva España se conectaba con otras ciudades de las Indias Occidentales y con las islas Filipinas, en el Océano Pacífico. De este modo, Nueva España se convirtió en el reino que enlazaba las rutas comerciales de dos de los océanos del planeta. Hacia el norte de la capital novohispana se extendía una gran cantidad de pueblos y ciudades alrededor del camino de tierra adentro que la conectaban con las ciudades mineras fundadas durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera parte del siglo XVII. Hacia el sureste, el camino real que llevaba de México a Puebla se extendía a Oaxaca, Soconusco, Ciudad Real de Chiapas, hoy San Cristóbal de las Casas, y Guatemala. Hacia el occidente se hallaban las ciudades de Pátzcuaro y Valladolid, que pertenecían a la provincia del Gran Michoacán, antiguo territorio tarasco. Hacia el poniente se fundó Guadalajara desde las audiencias de Nueva Galicia y punto de partida de las exploraciones al norte novohispano. Como en Castilla, cada ciudad de Nueva España tenía sus caminos rurales, sus campos de cultivo y aprovechaba sus recursos naturales. En ese entorno se
encontraban pueblos y villas cuyos vecinos ocupados en la agricultura y la ganadería abastecían las ciudades con granos, frutos y productos de origen animal. Esta condición hizo de cada ciudad y su entorno una región de economía local que se enlazaba con otra. En el centro de esos vínculos se encontraba la capital, punto de encuentro de los comerciantes y de las operaciones de crédito más importantes. Compañeros, compañeras y maestro, el día de hoy me toca exponer sobre los cabildos seculares y eclesiásticos. Empecemos. Como en otros territorios de la monarquía hispánica, el orden político de villas y ciudades y Nueva España se basaba en el derecho natural de sus habitantes. La organización de los habitantes de cada villa o ciudad estaba regulada por un cabildo secular o ayuntamiento. Los miembros de esta corporación eran llamados regidores y ordenaban la vida de aquellos lugares. Los cabildos seculares tenían sus propios recursos económicos, se ocupaban de proteger los derechos de los vecinos, abastecer de agua a la ciudad, cobrar impuestos, regular los mercados, establecer precios y medidas de los alimentos, entre muchas otras actividades. El cabildo catedral organizaba las festividades religiosas de las ciudades, formaba el coro de la iglesia, regulaba los recursos económicos y las finanzas de las parroquias, administraba el diezmo, fomentaba el culto y escuchaba las necesidades de los fieles. Su autoridad se complementaba con la del obispo, aunque en muchos casos también encontraban en conflicto. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, lindo día para todos. Pueblos de indios y fronteras en Nueva España. Durante las primeras décadas posteriores a la conquista, la encomienda, el tributo y el trabajo de los indígenas sentaron las bases de la economía, con la minería como actividad central. Las otras actividades económicas se desarrollaron en torno a ella. La exploración de los territorios del norte implicó una nueva guerra de conquista, a diferencia del centro de Mesoamérica, con grandes núcleos de población sedentaria y agrícola. El norte estaba poblado por grupos nómadas llamados chichimecas por los nahuas del centro. La guerra contra las tribus autónomas del norte y occidente se intensificó a partir de 1542, bajo la dirección del virrey Antonio de Mendoza. El primer gran conflicto fue la Guerra del Mixtón, en la que los grupos autónomos resistieron al avance de las fuerzas españolas e indios, otomíes, mexicas y tlaxcaltecas, del centro de Nueva España. La guerra contra los chichimecas se prolongó durante todo el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. En la medida que avanzaban, los conquistadores fundaron villas como San Miguel y San Luis de los Chichimecas, en el actual San Luis Potosí. El hallazgo de grandes yacimientos de oro y plata hacia el norte generó una importante atracción poblacional que modificó la vida social de las ciudades y los pueblos del centro de Nueva España. La plata era enviada a la casa de moneda donde se acuñaba en moneda, la cual se utilizaba como dinero en los mercados del mundo. Una parte era enviada a Castilla para pagar el impuesto real llamado quinto. Otra parte iba también a Europa, pero de forma indirecta, pues con ella se compraban las mercancías provenientes de otras ciudades de la monarquía hispana, que se vendían en las ferias de Veracruz. El auge de las ciudades mineras propició un movimiento constante de población de los pueblos y las ciudades del centro hacia la frontera de Nueva España. Muchos pueblos indios enfrentaron la migración de sus vecinos, quienes buscaron en las minas mejores ingresos. La necesidad de organizar aquellas sociedades generó nuevas misiones evangelizadoras que se extendieron durante el siglo XVII, a cargo de los padres jesuitas, los franciscanos y los miembros de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Las actividades económicas produjeron vínculos entre las corporaciones y las personas que se entendían a partir de sus creencias religiosas. La Iglesia aportaba un espacio de poder político local y cumplía funciones económicas fundamentales, pues tenían todo tipo de propiedades, no solo las parroquias y conventos que aún podemos admirar, también tierras como cultivar, palacios y casas de todo tipo para rentar, entre otras riquezas. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.
Buenos días compañeros y maestro, en este video les hablaré acerca de los esclavos, actividades económicas y organización social. La esclavitud estuvo presente desde los primeros tiempos novohispanos. Durante la conquista y en los años siguientes los indígenas fueron sujetos de esclavitud, hasta que en 1542 y sus leyes prohibieron el servicio personal de los indios en 1549 y terminó la esclavitud de los indígenas. La trata de esclavos se intensificó durante el periodo en que España y Portugal fueron gobernadas por el mismo rey, entre 1581 y 1640. Los esclavos africanos llegaron al Nuevo Mundo en cantidad similar o mayor a los inmigrantes ibéricos. Fueron empleados como fuerza de trabajo en las plantaciones de caña de azúcar cercanas a Veracruz y Acapulco, mientras que las esclavas fueron empleadas como nodrizas de los hijos recién nacidos de sus amos. Los esclavos africanos y sus descendientes, muchos de ellos nacidos en el Nuevo Mundo, formaron cofradías y corporaciones que fomentaban el culto a diversas advocaciones de María y a santos como San Martín de Porres o San Benito de Palermo. Los cofrades se ayudaban mutuamente y fomentaban la adquisición de libertad para quienes eran esclavos. Pasado el tiempo, también llegó población forzada proveniente de Asia, aunque su número fue muy inferior al de los negros africanos. Los esclavos asiáticos provenían de Filipinas, cuya principal ciudad, Manila, era el centro difusor de una gran corriente de mercaderías, personas e ideas provenientes de distintos puntos de Oriente como Japón y China. Y para finalizar, podemos saber que los negros africanos y los asiáticos se mezclaron con otros grupos étnicos y tuvieron muchos descendientes, y así consiguieron trabajos y se siguieron mezclando con las otras razas. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy a mí me tocó exponer acerca de la vida urbana y rural en la Nueva España. Así que a continuación hablaremos acerca del tema. Todo empezó tras la conquista y destrucción de Tenochtitlán en el año de 1521. La capital México quedó en estado de abandono por 3 años y solo algunos indígenas nahuas se mantuvieron habitando sus antiguos barrios. No fue hasta 1524 que esa zona se volvió a recuperar. En ese año Hernán Cortés ordenó a Alonso García Bravo diseñar la capital de la Nueva España, sobre las ruinas de la ciudad de Tenochtitlan. Con los años, esta ciudad se convirtió en la metrópoli que Villalpando plasmó en sus pinturas. He aquí un ejemplo de esta. La llegada de nuevos inmigrantes españoles a la Nueva España no se limitó a la Ciudad de México, lo cual implicó necesariamente el establecimiento de nuevas poblaciones destinadas a este sector, de la población que no dejaba de crecer. Así fue como aparecieron urbes como Guadalajara, Valladolid, Hoy Amarela, Antera de Oaxaca, Mérida, Querétaro, San Cristóbal de las Casas, Durango, Zacatecas y varias más, como en este ejemplo. Por lo general, estas ciudades se fundaban cerca del cuerpo de aguas o ríos, y buscando en todo momento situarlas en lugares donde se pudiera aprovechar la presencia de campos fértiles con presencia de mano de obra indígena cercana. Otros ejemplos de estos pueden ser la ciudad de Oaxaca o la de Valladolid, que vendría siendo hoy en día Morelia. Ahora bien, hablaremos acerca de la vida privada de la ciudad. Con el tiempo estas ciudades y villas fueron creciendo, en parte gracias a la llegada de mestizos e indígenas. Estos grupos sociales, sumados a los esclavos africanos o asiáticos que pudieran tener las familias más pudientes de cada localidad, propiciaron que las ciudades llegaran a ser sitios con una variedad étnica y cultural mucho mayor a que los pueblos indígenas. No todas las ciudades novohispanas fueron fundadas por españoles. Por un lado, existieron algunos que se originaron en antiguos señoríos indígenas, con población indígena, evidentemente, como fue el caso de Tlaxcala o Pátzcuaro. Por el otro lado, como parte del esfuerzo por colonizar y pacificar el norte de la Nueva España, algunos grupos de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, fundaron poblaciones de la Gran Chimeca, donde se dedicaron a la agricultura o ganadería. Esto podría decirse que es un poco lo principal acerca de la vida urbana y la vida rural de la Nueva España. Así que dicho esto, mis compañeros y yo queremos decirles muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.